Buenas noches a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este debate conversatorio, en el cual abordaremos un tema de suma importancia en nuestra sociedad actual, que son las fake news o noticias falsas en español, como las conocemos en este lado del mundo. El mundo cada vez está más interconectado y dependiendo de la información, es crucial entender que las fake news pueden influir en nuestra vida y más en un tema tan delicado como son las elecciones, en este caso las elecciones del 2023 aquí en Ecuador. Eh, Mi compañera Carla y mi persona vamos a defender lo positivo de la fake news y la compañera Stephanie y la reina Isabel eh, tendrán lo negativo. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a este debate conversatorio. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Entonces, para ustedes, en general, ¿cómo influye a la sociedad la fake news y cuál es el concepto que tienen cada uno de ustedes la fake news en Ecuador? Aunque parezca exagerado, yo creo que esto ya es mundial. Eh, las noticias falsas y como tanto a nosotros nos ayudan a saber qué dicen de un candidato, lo bueno y lo malo, pues no, en qué se beneficia el otro y en qué también se perjudica. Entonces, como usted lo dijo, hay sus ventajas y sus desventajas. Entonces, me gustaría que uno de ustedes me diga cuál es lo positivo que ustedes ven sobre las noticias falsas que hoy en día la tenemos como pan de cada día. Buenas noches. En Ecuador, las fake news han sido utilizadas en diferentes contextos, como durante las campañas electorales, en situaciones de crisis o para difamar a personas o en situaciones. Estas noticias falsas pueden causar confusión, generar pánico, dañar la reputación de individuos o instituciones y afectar la toma de decisiones informadas por parte de la población. Bien, también respondiendo un poco a la pregunta que me hace la compañera Stephanie, una de las cosas positivas que puede tener una noticia falsa es que puede beneficiar a ciertos grupos o a algún individuo en una determinante circunstancia. Bien sea porque sea una noticia que lo favorezca o que no. Realmente tiene más peso que lo favorezca porque pueden ser noticias que realmente no podemos verificar en un contexto cierto. El caso de lo que yo le comento es de un candidato que se puede hablar de que esté pagando por votos. Es un rumor que bien cierto puede ser real o puede ser mentira, no lo sabemos, no es algo que podamos verificar, pero si bien es cierto que para las personas que tienen mayor credibilidad en ese tipo de noticias, porque tienen un primo, un hermano, un amigo que le pagaron en un momento determinado por cierto candidato, puede ser beneficioso, porque si 100.000 personas creen en esa falsa noticia, son 100.000 posibles votos que puede tener un candidato. Entonces, desde ese punto de vista podemos ver que las fake news pueden beneficiar a un individuo, pueden beneficiar a una institución, a un candidato. En este caso, en este contexto que estamos hablando de las elecciones de 2023, eh, pueden ser positivas. No sé si ustedes en este, al menos en este ejemplo que yo les estoy dando, puedan ver lo negativo o nos puedan expresar que creen Bueno, que puede ser negativo en esto. bueno, mi punto de vista, compañero, disculpe. En la fake news se encuentran muchos aspectos, pues como dice, son noticias falsas. Son muchas noticias, muchas veces manipuladas. Pueden ser verdades, pero son verdades a medias o mentiras a medias. Eh, Cualquiera puede decir algo y de pronto es manipulada y lo toman como una noticia verdadera o una noticia adulterada. Entonces, no todo lo que se dice es verdad ni todo lo que se dice es cierto, pero sí tiene mucho aspecto negativo, o sea, porque hay gente que ya mayores creen lo que dicen en las redes sociales, en el internet, aún en las noticias. Entonces, sí tiene su lado negativo para mi aspecto. Entonces, muy poco el medio de comunicación lo utilizan para difundir verdades, a lo menos en las épocas de campaña. Entonces,
todo eso es manipulable hoy en día, compañero. Es mi punto de vista. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta también de la compañera, también se podría decir que en situaciones de conflicto o tensión social, las fake news pueden ser utilizadas para agravar la polarización y la desconfianza entre diferentes grupos. Esto puede favorecer a aquellos que buscan sobacar la estabilidad social o política, generando divisiones y conflictos en la sociedad. Pero yo cuento que ahora también nosotros, los ecuatorianos, nos valemos mucho de las redes sociales, donde encontramos cuentas oficiales, como el Twitter, el Facebook o el Instagram. Hay tantos espacios digitales, el cual nos da la veracidad de mucha información. Entonces yo creo que ahí podremos encontrar muchas cosas sobre los temas que los candidatos realmente están considerando como parte de su campaña. Claro, pero también podríamos recordar que en una época de elecciones también es un tema de estrategia, porque muchas de las fake news que salen no son parte de mucha gente del pueblo. No es algo que yo me lo inventé, no es algo que a mí me interesa como ciudadano decirlo. Eso es una, pues se puede hablar de que es una campaña para desestabilizar a los contrincantes. O sea, a nivel de campaña, a nivel de contrincante, es un aspecto positivo. Si yo de repente digo que el candidato contra quien yo voy está metido en un problema de evasión de impuestos, que yo, para bajar la popularidad de ese candidato, eso también me trae un beneficio, que sea ético o no, ya eso es otro debate. Pero como tal, a un nivel de estrategia, creo que funciona. Con respecto a lo que dice también la compañera Stephanie, con respecto a las redes sociales y que se puede corroborar la información, sí y no, es como lo que dice también la compañera Reina. No es tan cierto ni tan verdad. Ahorita, por ejemplo, en redes sociales como Twitter e Instagram se puede pagar el verificado. Yo, una persona que realmente no tengo nada que ver con el tema Ujú. político, puedo pagar por 14 Así es, dólares, compañero. puedo pagar por 14 dólares en Instagram y por 7 o 10 dólares en la verificación en Twitter. Entonces, ¿hasta qué punto podemos confiar ahora en una verificación de una de las redes sociales y más unas redes sociales que todo el mundo tiene acceso, porque cada uno de nosotros tenemos acceso a las redes sociales, cada uno de nosotros podemos colocar cualquier tipo de información, cada uno de nosotros tenemos acceso a Internet y podemos simplemente crear un blog y en el blog poner que un candidato acaba de matar a alguien, por ejemplo, me invento, y realmente es mentira. Lo creerán las personas que realmente lo quieran creer o que realmente no tengan como tal ese acceso tanto a Internet, no conozcan que el Internet se ha convertido en un arma de doble filo donde hay que tener muchísimo cuidado con lo que se lee y con lo que se cree. También Así hay es, que compañero, tener lo que mucho nos cuidado deja a con nosotros como personas naturales, ecuatorianos que somos, son las dudas y el interés personal que tengamos hacia cada candidato, lo que nos cabe recopilar hacia nosotros y eso formular nuestras propias designaciones que tengamos hacia el candidato electo, pues no. Por eso tenemos que pensar bien, creo que yo, y ser personal en nuestros votos para saber en quién creemos y en quién no, porque no vamos a ir en contra de lo que hoy en día se viraliza, porque esto ya es viral. Mi punto de vista, en lo que yo respecto, eh, muchas veces proponen, ¿no? Escriben, suben, graban, eh, mucha propuesta. No todo lo que proponen llegan a ser cumplidas. Entonces, lo hacen como para, haciendo lo que que es verdad, son cuentas verificadas, las propuestas son del candidato, todo lo que ellos dicen es verdad, pero el rato de la hora son mentiras. O muchas veces son manipuladas por el bando contrario que sacan una publicación de ellos, una grabación de ellos y son cortadas y son grabadas como para hacerlo quedar mal a, a la persona que dijo el dicho entrevista, dicho comentario. Entonces,
tiene muchos que hay que fijarse y hay que darse cuenta. Y mucha gente no está preparada y no se percata de eso. Entonces, todo lo que ven hay gente que cree, muchos jóvenes y personas adultas. Entonces, es que hay que analizarlo bien y hay que aprender porque no todo el mundo sabe reconocer. Entonces, uno no puede dejar guiar por todo lo que dicen las redes sociales y por lo que dicen los otros, no solamente redes sociales, porque también la prensa en radio, televisión y periódico también influyen bastante. O sea, no trato de achacar a nadie porque no solamente ellos, también por el medio de la comunicación de boca en boca con personas también. Eso también influye en la fake news porque también influye una noticia falsa, como también puede ser verdad. No sé, ese es mi punto de vista. Así es, Una compañera. pregunta, compañeras. ¿Por qué creen que aún con tanta tecnología siguen teniendo efectos las faltas de noticias? La ¿Cómo? falta, la influencia, compañera, porque es que en Bueno, ya. base a tantas redes sociales, siento yo que hoy en día es lo que se propaga la falsa información. Eh, es realmente preocupante, créame, el hecho que la desinformación se propague tanto, con tanta aceleridad, amplitud, a veces inaudita, por las plataformas digitales que hoy contamos como Google, como Facebook. La información falsa se transmite el periodismo, ya que plantean un desafío en la que en la medida en que no siempre resulta evidente distinguir lo que en ellas es verdadero o falso. Mire, en mi caso tengo una persona adulta en mi casa, mayor, y ella cree todo lo que dicen en una televisión, una prensa. Es más, ella si se pone a trabajar en una computadora y ve, uy, mira lo que dice, uy, esta cosa, uy, entonces son personas que ya a su edad creen muchos. También hay niños que creen. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, la mente más manipulable en este tipo de información son los niños y las personas adultas, porque son los que absorben todo y creen todo. Entonces, sí tiene su lado negativo. Para mí, ese es un lado negativo, compañero. Claro, hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte hoy, más que todo por WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Sí, como para finalizar Toda también, red social hoy en día es contaminada con el fake news. Exacto. yo considero que eso no es un solo fenómeno, a pesar de que lo estamos enfocando a las elecciones del 2023 que vamos a tener aquí en Ecuador. No es un fenómeno que solamente se ve en Ecuador, es un fenómeno que se ve especialmente en toda Latinoamérica, que son informaciones que se sueltan a través de, no de personas, sino de instituciones, para ver la reacción del pueblo en general. No es lo mismo que yo diga, voy a subir la gasolina y ver cuál es el acto de respuesta que puede tener la ciudadanía, el pueblo, para ir perdiendo ese poder de asombro que podemos tener cada uno de nosotros y ver cómo también se van lanzando de manera de ver cuál va a ser la reacción de cada uno de nosotros, a ver si puede ser una medida que se puede tomar a medio, largo o hasta mediano plazo. Entonces, yo sí considero que de manera de reflexión final, que estamos contaminados con el tema de la fake news porque el Internet ha avanzado tan rápido, porque yo creo que a pesar de que como tal tenemos unos 20 años de Internet, ha avanzado tan rápido que muchas veces tenemos una herramienta tan importante que aún no sabemos manejar, que se usan para cosas buenas como se usan para cosas malas, y que hay que saber tener un criterio, hay que tener un criterio de manera de buscar la manera de ver si realmente puede ser eso cierto o no, o como dice la compañera Stephanie, ir a buscar siempre la mayoría de esos puntos que todavía nos quedan, que pueden ser todavía más veraces. No quedarse con una sola información. Correcto. Hay que leer muchísimo para poder saber y llegar hasta el fondo de esa noticia. Así es, compañera, hacer un examen de conciencia y preguntarnos si estamos haciendo lo que debemos, si no, entonces ahí analizaríamos lo que realmente puede ser veraz o lo que realmente puede ser falso.
Exacto, compañero. Sí, la verdad, hoy en día, con todo el progreso que ha tenido el hombre, con toda la tecnología y los inventos, a pesar de todo eso, todavía vivimos en ignorancia, mucha gente. Entonces, hay muchas cosas que ignoramos. Inventan muchas cosas como para crear ignorancia. Entonces, la fake news no hace prácticamente, nos vuelve a un retroceso cuando todo era manipulado por grandes oligarquías. Entonces prácticamente nos están volviendo al pasado, porque nos manipulan, nos maquillan muchas cosas que para beneficio de ellos y para perjuicio de nosotros. Claro. Correcto. Habían incluso que pagaban a personas para que les hagan campañas, por último. Sí, infunde, por eso digo, mira, no solamente las redes sociales, porque también se puede hacerlo por medio de personas, boca a boca, porque vienen, me cuentan a mí y yo vengo y cuento, y así se va pasando y se va pasando. Entonces, no solamente son en las redes sociales, también es de persona a persona, que es un medio de comunicación a la antigua, que muchas veces llega más rápido, porque hay personas que no tienen tecnología, Bien, creo que que, no saben manejar una tecnología. Las personas adultas. creo que si algo se logró este Sí, debate compañera. es que existen cosas positivas y siempre existen cosas positivas. El vaso nunca está lleno ni está vacío. O sea, realmente siempre cada uno puede tener una opinión y puede ser una Ni opinión nunca está buena o puede ser una medio opinión así. mala. Lo único que, bueno, agradezco que cada uno haya expresado su opinión. Yo daría por terminado este conversatorio debate, el cual me parece que cada uno de los puntos que dio cada uno de ustedes fue valioso como para el aprendizaje de cada uno de nosotros y sin querer o queriendo, cada uno dejó su reflexión. Entonces, yo les agradezco y me despido. Buenas noches. Buenas noches con Compañero. todos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Y